Bueno, shalom hermanos y amigos, ¿verdad? Podernos conectar nuevamente y de esta manera pues proseguir con lo que es nuestro estudio. Así que pues doy la cordial bienvenida a los hermanos que se han conectado, ¿verdad? Para poder comenzar, ¿verdad? Ya lo que es el estudio, ¿verdad? Que tenemos en contemplación. Estamos estudiando la carta de Pablo a la comunidad de Roma, conocida popularmente como el libro de Romanos, ¿verdad? Y pues en esta oportunidad vamos a comenzar, ¿verdad? Romanos capítulo 7 del verso 1 en adelante. Así que les voy a invitar, ¿verdad? Para que pues vengamos en palabras de oración y que sea nuestro Padre que pueda hablar, ¿verdad? A través mío de una manera indigna, ¿verdad? Así que también pues que cada uno de nosotros, ¿verdad? Comenzando por mí, ¿verdad? Que el Eterno me haga esa buena tierra, porque la palabra misma dice, tú que predicas, predícate a ti mismo. Eso lo hemos visto en la carta que estamos estudiando. Así que vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del tu nombre, Padre. Te damos gracias porque hasta este momento nos has dado la vida, nos has guardado, nos has colmado de favores y misericordias. Bendito y exaltado sea tu nombre, Padre, por cuanto pues eres bueno, Padre. No nos pagas por nuestras obras, Padre, de iniquidad o cosas, Padre, que no hacemos bien, pero te pedimos, por favor, que obres en nuestra vida para que el viejo hombre no viva más en nosotros, sino que sea el Santo Espíritu de tu Hijo, Padre, el que pueda morar en medio de nuestras mentes y corazones. Toda Rabá, muchas gracias por tu palabra de verdad. Bendito sea tu nombre, Padre, y elevamos nuestra oración en el nombre grande de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, nuestro Mesías. Y decimos amén. Bien, hermanos, vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que es la enseñanza, ¿verdad? Con lo que es la carta a los romanos, como decía anteriormente. Y pues ahora vamos a comenzar con el capítulo 7. Vamos a ir, ¿verdad? Tal como hemos venido, pues ya tenemos 7 partes, ¿verdad? Ya solamente del libro de Romanos, ¿verdad? Tenemos 7 partes donde llevamos ya más de 10 horas estudiando Romanos verso por verso. Así que, pues, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar, no sé, ¿verdad? Cuántas partes vamos a hacer de este libro, pero pues el Eterno nos ayude, ¿verdad? Y como les había dicho también, ¿verdad? Pues después de este libro y nos da la vida a él, vamos a continuar con otro libro, principalmente estamos viendo las cartas de Pablo. Así que vamos a ubicarnos rápidamente en el libro de Romanos o la carta a los Romanos, en el capítulo 7, ¿verdad? Capítulo 7, les invito a que pues tengamos una Biblia, ¿verdad? A la mano y vayamos ahí leyendo. Romanos capítulo 7, versos 1 en adelante. Romanos 7, 1 en adelante. Bueno, voy a comenzar a leer. Dice así la palabra de nuestro Padre Eterno. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, es decir, la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, es decir, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Bueno, de acuerdo al contexto, ¿verdad?, que venimos estudiando, Pablo nos está hablando de la muerte del hombre carnal, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?, en estos pasajes que yo acabo de mencionarles, podemos sacar toda una enseñanza que podemos agregarla al tema de la restauración de Israel, el segundo éxodo, debido a que, pues, con nuestro pueblo, es decir, con Israel, ¿verdad?, principalmente el reino del norte, pasó un problema, y el problema es de que, pues, por causa de la infidelidad que tuvo nuestro pueblo, pues el Eterno dice en los profetas que le dio cartas de divorcio. Entonces, obviamente, ¿verdad?, nuestro pueblo fue, ¿verdad?, y se casó
maridos, ¿verdad? Con otros dioses, y así lo ve el Eterno, cometiendo adulterio espiritual, ¿verdad? De tal manera que, pues, cuando el Eterno, ¿verdad?, dice en su palabra, por ejemplo, Jeremías capítulo 3, ¿verdad?, dice, tú pues has fornicado con muchos amantes, pero vuélvete a mí, ¿verdad? Pero ¿cómo se podrá volver si en la Torá hay un pasaje donde dice que si la mujer, ¿verdad?, se le da carta de repudio y ella va y se casa con otros, ¿verdad?, no podrá volver a su primer marido? Entonces, el punto es cómo es que Israel va a volver, ¿verdad?, al Eterno, cuando realmente pues ya no puede volver a su primer marido. Entonces, toda esta analogía que se hacen en estos pasajes, digo en esto en el sentido de que esto va de la mano con el tema de las dos casas de Israel, y pues en su momento vamos a dar un tema solamente basado en lo que les acabo de decir, pero un poco más extendido, ¿verdad? Un poco más ampliado, ¿verdad? Porque esa es la razón por la cual nuestro Mesías vino y murió, ¿verdad? Murió para que así Él resucitara, Él fuera otro, como dice acá el último pasaje que leímos, ¿verdad? Y nosotros tenemos por la misericordia del Eterno, ¿verdad?, tenemos la gracia y la misericordia de poder morir y resucitar, ¿verdad? Así que hagan unas nuevas bodas y que Israel vuelva otra vez al Eterno. Entonces, pero acá, digamos, vamos a llevarlo de acuerdo a lo que venimos hablando también, porque acuérdense que las escrituras y las cartas de Pablo, pues obviamente no son una excepción, ¿verdad? Tienen diferentes niveles de digamos, de cómo entenderlo, ¿verdad? Desde un nivel literal hasta un nivel un poco más profundo, ¿verdad? Y pues se puede entender de varias maneras. En este caso, ¿verdad?, pues obviamente lo que Pablo está diciendo es de que justamente cuando el Mesías murió, ¿verdad?, cuando el Mesías fue puesto en el madero, llevó consigo la carne, ¿verdad? Y justamente cuando Él murió, también allí murió al cual nosotros éramos esclavos, es decir, esclavos a la carne. O sea, el Mesías llevó vamos a decir, llevó la carne, en el pecado llevó la carne y la crucificó, llevando ahí el amo nuestro, es decir, nuestra carne, ¿verdad?, para que ahora nosotros fuésemos libres de la ley, no de la ley de la Torá, sino de la ley del pecado, que era prácticamente la que nos esclavizaba. Entonces, justamente, ¿verdad?, en el verso 4 nos dice la palabra: así pues vosotros míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para el eterno. Nosotros ahora, una vez que el Mesías dio su vida por nosotros y crucificó el pecado en la carne, ¿verdad?, ahora prácticamente nos ha liberado, es decir, somos libres, ¿verdad? Somos libres. En este caso, pues esto, aquí, digamos, el hecho de estar hablando del pecado, ¿verdad?, que nos hacía esclavos, de estar bajo la ley del pecado. Esto es lo que hizo con nuestro pueblo, que la casa de Israel se fuera tras sus amantes, ¿verdad?, cometiera idolatría, ¿verdad?, y obviamente sirviera a otro señor. Ustedes ya saben de qué estoy hablando. Entonces, pero ahora, una vez nuestro Mesías muere, somos libres. Ahora somos libres, ¿verdad?, porque murió también aquel que nos gobernaba, ¿verdad? Nosotros podemos también, ¿verdad? Obviamente, lo único que tenemos que hacer hoy en día es creer en el sacrificio expiatorio de nuestro Mesías, creer, ¿verdad?, en su muerte, creer en su sufrimiento, creer en su resurrección, ¿verdad? Porque cuando el Mesías murió, ¿verdad?, prácticamente llevó cautiva, como dice la palabra, la cautividad, y de la misma manera también, ¿verdad?, un día no va a existir tampoco el pecado ni la muerte, porque el Mesías destruirá todas esas cosas, ¿verdad? Ahorita estamos en un proceso en el cual cada uno de nosotros tenemos que santificarnos, ¿verdad? Santificarnos, ¿verdad? Una vez hemos muerto al pecado, ahora, pues, como dijo Pablo, ¿verdad?, ya no vivo yo, sino que el Mashiach vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Elohim, es decir, en el Mesías, nuestro Mesías. Dice el verso 5. Y como dije, pues de esta parte, en los primeros pasajes que leímos ahorita, del 7, del 1 al 4, yo espero dar una enseñanza posterior,
¿verdad? Porque tiene que ver con algo que sucedió con nuestro pueblo Israel, principalmente con el reino del norte. Entonces, estemos pendientes. Yo, pues, a su momento voy a notificarles que voy a dar esta enseñanza. Ahora, siguiendo en el verso 6, dice: pero ahora estamos libres de la ley. Aquí es donde vienen también todas las confusiones. Hemos leído un montón de pasajes, ¿verdad? Donde en apariencia se habla de la Torá, de la ley de Dios, pero en ningún momento se está hablando de la ley de Dios. En ningún momento se está hablando de la bendita Torá. Aquí dice: pero ahora estamos libres de la ley. ¿De cuál ley? De la ley del pecado. De la ley del pecado que estaba en nuestros miembros y que nos hacía esclavos, ¿verdad? Para que nosotros no pudiésemos al régimen del espíritu, como lo dice Pablo más adelante, sino al régimen viejo de la letra, ¿verdad? Por eso es que Pablo decía en cierto momento: la letra mata. Espero explicar eso un poquito más adelante. ¿Vean? Entonces, ahora estamos libres de la ley. ¿De cuál ley? De la ley del pecado. ¿Y cuál es la ley del pecado? Bueno, lo que venimos explicando, que todos nacemos con esa inclinación al mal. Todos nacemos con ese, en el hebreo se le llama Yetzer Hara, esa inclinación, eso que nos lleva a hacer las cosas contrarias al Eterno, eso que nos lleva todo el tiempo a querer no obedecer los mandamientos de Hashem. Eso, entonces esa ley, esa con la que todos venimos como descendientes de Adán, ¿verdad? Por el Mesías, ahora pues obviamente pues tenemos esa ley quedó de lado, ¿verdad? Esa ley quedó crucificada, por decirlo así, porque se está hablando de la carne, se está hablando del Yetzer Hara, se está hablando del instinto, ¿verdad? Como explicábamos en la enseñanza anterior, ¿verdad? Así como los animalitos, ¿verdad? Ellos se guían por los instintos, ellos no tienen esa parte que el Eterno pone en cada uno de nosotros, que en primer lugar comienza con la conciencia. Ellos se basan en los instintos, ellos simplemente hacen lo que ellos sienten, ¿verdad? Y son los instintos los que nos guían. Ahora, nosotros no, ¿verdad? Nosotros no nos guían los instintos. Los instintos están dentro del cuerpo, dentro de la carne, ¿verdad? Obviamente, cuando no conocemos al Eterno, o como dice, o cuando no éramos conocidos por Él, entonces sí éramos guiados por los instintos, ¿verdad? Porque obviamente, pues, hacíamos lo que la carne quería, ¿verdad? Hacíamos lo que la carne deseaba. Queríamos siempre tener la carne bien alimentada, ¿verdad? Dándonos gusto y hacer lo que cada quien quisiera. Por eso es de que hemos estado hablando, ¿verdad? De lo que es el ayuno, y pues nos queda, el Eterno permite, el día lunes pues podamos proseguir con la segunda parte del tema del ayuno, ¿verdad? Porque eso es una de las herramientas que el Eterno nos ha dejado. ¿Para qué? Bueno, para mantener la carne en sus límites, ¿verdad? Para poder mantener la carne debajo de nuestros pies, o si no lo quiere decir así, pues justamente crucificada, ¿verdad? Entonces, dice acá Pablo, estamos leyendo en el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, esto es lo que decía, y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿verdad? El apóstol Pablo dijera más adelante que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué vivifica el Espíritu? Bueno, vivifica a nuestras mentes y nuestros corazones, porque la letra solo, o sea, es decir, el hecho de que nosotros leamos en la Torá, ¿verdad? Que hay un mandamiento que hay que guardar, pero si nosotros no tenemos el espíritu del Mesías, obviamente que el mandamiento nos va a matar, ¿verdad? Nos va a matar, la letra contenida en la Torá nos va a matar. ¿Por qué nos va a matar? Porque no tenemos el espíritu del Mesías, y si no tenemos el espíritu del Mesías no vamos a poder guardar la Torá como Él lo desea, sino que el mandamiento, ¿verdad? En lugar de darnos vida, nos va a matar. ¿Cómo nos mata? Cuando nosotros no lo podemos obedecer. Cuando nosotros ni lo queremos ni lo podemos. Porque cuando no se tiene el espíritu del Mesías, ni se puede ni se quiere. Y si se intenta, se hace de mala gana, ¿verdad? Eso es estar bajo las obras de la ley, ¿verdad? Y también pues vimos que todo eso pasaba, ¿verdad? Con aquellos que cuando estudiamos el libro de Gálatas, ¿verdad? Aquellos que estaban perturbando a los Gálatas, que querían, ¿verdad? Que guardaran la Torá,
y yéndose por las obras de la ley, ¿verdad? Haciendo conversión al judaísmo sin reconocer al Mesías o abandonando a Yeshua como el Mesías. Y pues obviamente una vez se abandona al Mesías, si se quiere guardar cualquier cosa que se quiera guardar, no se va a poder guardar. Al contrario, se va a hacer peor la cosa porque vamos a tener mayor condenación, ¿verdad? Y como no tenemos el espíritu mismo del Mesías que nos guía a la verdad, también ahí es donde se meten un montón de mandamientos de hombre, ¿verdad? Y los mandamientos que son de la Torá se dejan de lado. Entonces, sabemos de que el principio, ¿verdad? De lo que estamos estableciendo acá, o de lo que Pablo quiere establecer, ¿verdad? Acerca de su evangelio, como él así lo llama, no es que fuese de él, pero obviamente igual nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de nuestro evangelio, no es que sea mío, que no es mío el evangelio, pero el Eterno en su misericordia nos ha dado esta heredad, nos ha dado esta herencia para que nosotros la compartamos, para que nosotros vayamos y hablemos, ¿verdad?, de las maravillas que el Eterno ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de verdad, todos aquellos que hemos experimentado el cambio y que hemos experimentado el tener el Espíritu del Mesías en nosotros, podemos, no que se nos ha contado, o sea, no, fíjense que a mí me han contado, no, lo hemos experimentado. Tener el Espíritu del Mesías dentro de nosotros, wow, eso lo cambia todo. Uno puede ver con claridad, uno puede, los pensamientos están más, ¿cómo decir? Antes estaban nublados, ahora están clarificados. Ahora sabemos lo que queremos, antes no sabíamos lo que queríamos, ahora sí sabemos lo que queremos. Y podemos, de verdad, eso nos ayuda a ver bien, porque antes no veíamos bien, las cosas estaban confusas para muchos de nosotros. Pero cuando el Espíritu del Mesías sobre nuestras vidas, comenzamos a ver las cosas que antes estaban medio claras, ahora se van viendo más claras. Y comenzamos a madurar espiritualmente. Eso es algo lindo, ¿verdad? Que no se puede hacer con nada. Y esto tampoco, y es algo que tampoco, esto es bien similar como la experiencia, ¿verdad? La experiencia no es algo que ¿verdad? Uno pueda comprar. No, la experiencia es algo que solamente el pasar de los años se le puede dar a una persona, ¿verdad? Pues cuando hablamos del Espíritu Santo o del Ruach del Mesías en nosotros, también es una experiencia, ¿verdad? Que no se puede comprar, sino que solamente el vivirlo, ¿verdad? El hecho de vivir una vida en santidad y el hecho de poder, ¿verdad? Tener delante de nosotros una vida y que está llena de decisiones, está llena de verdad de ver qué elijo, esto o lo otro, qué es bueno, esto o lo otro, ¿verdad? Y cuando tenemos una mente clara, no solamente, es decir, es una bendición, nosotros podemos ser buenos consejeros, ¿verdad? Que podamos decirle a otra persona un buen consejo, que podamos decirle las cosas, ¿verdad? Porque la gente hoy en día se preocupa bastante, pues, y se preocupa, como decía el día de ayer yo, ¿verdad? Por cosas que no se tiene que preocupar. Y yo no digo, pues, que las personas, ¿verdad? Dije, pues sí, ¿verdad? Alguien tiene, sí está pasando esto, y ¿verdad? Y que hay muertos, y que hay personas enfermas, y obviamente que no, eso no nos alegra, o sea, no nos alegra, al contrario, nos entristece, ¿verdad? Cuando una persona pierde, cuando alguien muere o pierde una batalla, ¿verdad? O los familiares, ¿verdad? Pues pierden a un ser querido, nos entristece, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros tenemos que enseñar a otros a que hagan, ¿verdad? Es que le tengamos temor a aquel que puede librarnos, o sea, es decir, le tenemos temor al que mata, como dijo Yeshua, ¿verdad? No temáis al que mate el cuerpo, el alma no puede matar, temed a aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Es decir, si el Eterno es, digamos, de él depende la vida, de él depende la muerte, de él depende nuestro trabajo, de él depende nuestros hijos, de él depende nuestra salud, entonces yo le voy a temer a él. A él tiene que ser nuestro temor y a él tiene que ser nuestro temblor, porque él tiene cuidado de nosotros y de él depende lo que a nosotros nos puede dar. Entonces, cuando nosotros utilizamos, ¿verdad? Y somos así, como les acabo de estar diciendo, pues entonces lo demás va a funcionar. Si no, por eso dice la Escritura, que si el Eterno no cuida, en vano cuida la guardia. Y esto estoy hablando así, ¿verdad? No estoy hablando solo con un vigilante o algo así, estoy hablando a nivel general. Si el Eterno no nos cuida, es de verdad, por mucho que usted se quiera cuidar y lo que sea, es mentira.
el Eterno es el que tiene cuidado de nosotros. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, tenemos que voltear nuestra mirada al cielo y vivir con la mirada, bueno, vivir con los pies en la tierra, pero con la vista puesta allá arriba. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida de aquel que ha reconocido a Yeshua como nuestro Mesías. Y a la misma vez, ¿verdad?, la vida de aquel que ha sido alumbrado por la luz de la Torah. Eso, wow. No hay más. Entonces, vamos a seguir leyendo. Vamos a irnos al verso 7. Romanos capítulo 7 y el verso 7. Dice, ¿qué diremos pues? Pregunta. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torah, la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la Torah no dijera no codiciarás. Vean, es por medio de la Torah que se conoce el pecado. Es por medio de la Torah que se conoce el pecado. Es la Torah, de acuerdo a 1 de Juan 3:4, la que nos dice, es el parámetro, qué cosa es pecado, qué cosa es lo que agrada al Eterno. Es la Torah. No hay otro medio de definición. No hay otro medio. Así que cuando usted escuche, ¿verdad?, y esto lo venimos hablando, o usted diga, ¿verdad?, que la paga del pecado de la definición de la... Entonces, la paga del pecado o la paga de la transgresión a la ley de Dios es pecado. Eso a su mente y lléveselo a su corazón. Nos va a servir muchísimo al momento de estudiar la Biblia o al momento de enseñarles a otras personas, ¿verdad? Entonces, dice, yo no conocí el pecado sino por la Torah, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, es por la Torah, ¿verdad?, que nosotros sabemos qué es lo que agrada y qué es lo que no agrada al Eterno. ¿Qué dice la Torah? No codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Ese es, por cierto, el 10º mandamiento, ¿verdad? De la misma manera, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. De la misma manera, dice, acordarte del día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para el Eterno tu Elohim. No harás obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay. No matarás. Cualquiera de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Ahí tenemos, ¿verdad? No conociéramos pecado si la Torah no nos dijera que es pecado. Entonces ahí tenemos mandamientos positivos, ¿verdad?, que es cuando el Eterno dice hagan, ¿verdad?, guarden. Y ya tenemos mandamientos negativos cuando el Eterno nos dice no hagas, no hurtarás, no. Entonces, ¿qué tenemos? Dentro de la Torah existen 613 preceptos, ¿verdad?, y de los cuales 365 son positivos y 248 son negativos. De hecho, ¿verdad?, no, perdón, es al revés. 365 negativos y 248 positivos, ¿verdad? Con solamente, fíjense bien, de no hacer, ya estamos cumpliendo más de los 613, solamente con el hecho de estar así quietecitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos son de no hacer un montón de cosas que al Eterno le desagradan. Entonces, cuando nosotros vemos acá, ¿verdad?, que Pablo está diciendo, no conoció él el pecado, sino es, si la ley no dijera no codiciarás, yo no supiera qué cosa es pecado. Pero es la ley la que dice, ¿verdad? Es la ley la que dice. Ahora, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que hace la Torah? La Torah nos muestra qué es pecado. Ya dijimos la cita. Oigan, la ley de Dios, la Torah, nos muestra qué es pecado. Ahora, la Torah, el hecho de que sepamos qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado, no quiere decir que por eso lo vamos a guardar. Por eso es necesaria la fe y el espíritu. Porque solamente la ley, solamente la Torah, por eso Pablo dijera, porque si la ley dada pudiese vivificar, en otras palabras, solamente la Torah,
¿verdad? Y me la dan. Ah, bueno, aquí ya tengo la Torá, tengo la vida. Sí, pero tengo la vida y tengo la muerte. ¿Por qué razón? Porque el hecho de tener la Torá o de conocer la Torá no significa que la voy a guardar. O sea, no solo así, así. O sea, yo solo por mí mismo no puedo guardar los mandamientos. Lo que va a pasar es de que si yo no tengo el espíritu del Mesías dentro de mí, la Torá me va a matar y no me va a vivificar. ¿Cuándo me va a vivificar? Cuando tengo el espíritu del Mesías y entonces yo quiero guardar y yo guardo la Torá y yo anhelo guardar sus mandamientos y yo vivo guardando sus mandamientos y para mí es un deleite vivir guardando su palabra. Esa es la gran diferencia. Por eso es que acá, ¿verdad? Pablo está diciendo, ¿verdad? Que él no conociera el pecado si la ley, o es decir, si la Torá no dijera, solamente con el hecho que me diga no codiciarás, no quiere decir que yo no voy a codiciar. Solamente voy a saber qué es malo. Pero ese es el punto, ¿verdad? Y es ahí donde muchos de nosotros, ¿verdad? Podemos conocer qué cosas son buenas y qué cosas son malas. No basta solamente con el hecho de saber qué es bueno y qué es malo. Bien lo decía la palabra, o como leímos en el libro de Romanos aquí mismo 2:13, cuando Pablo decía que no son los oidores de la ley justos ante Dios, ante el Eterno, sino los hacedores de su palabra, de la ley, los que serán justificados. Es decir, no basta solo con el hecho de saber qué cosa es buena y qué cosa es mala, ¿verdad? Yo les digo, podemos comenzar, ¿verdad? Y hacer una encuesta y preguntarle a las personas en la calle, mire, disculpe, ¿para usted qué cree que es mejor? ¿Cree que es mejor pasar leyendo la Biblia 2 horas o pasar leyendo o ir al cine, ¿verdad? O ver una película 2 horas? ¿Qué cree que va a decir la mayor parte de gente? La mayor parte de gente, pues leer la Biblia, va a decir. Les aseguro, ya lo he hecho yo, tal vez no me he puesto en la calle, pero he preguntado. Entonces la mayoría dice, no, es mejor leer la Biblia. Es mejor leer la Biblia 2 horas. Dice. Ok, saben qué es mejor y saben qué no es mejor. Ahora la pregunta es, y ya al momento de llevar digamos, ya al momento de ejecutar lo que pensamos, ahí ya no, ahí ya no. O sea, sabemos que aquello es bueno, sabemos que aquello es malo, pero decidimos hacer lo incorrecto, porque solamente lo sabemos, y no basta con solo saberlo, porque ya les digo, podemos hacer otras preguntas, ¿verdad? Así, a encuestas a muchas personas, mire, ¿qué cree que es mejor? ¿Verdad? Que usted tenga $5 y se lo gaste usted, o se lo dé a una persona necesitada, ¿verdad? Quizás muchos van a decir, pues quitárselo a una persona necesitada, pero al momento lo hacemos, ahí ya no, ahí lo agarramos para nosotros. Entonces, no basta solamente con el hecho de saber qué cosa es pecado, no basta con el hecho de saber qué cosa es buena, si no tenemos el espíritu del Mesías que nos impulsa para hacer lo correcto, y de esa manera el Eterno nos da vida, nos vivifica. El mandamiento nos vivifica y el mandamiento también nos puede matar. Por eso es de que cuando estuvimos estudiando, si no me equivoco, 2 de Corintios capítulo 3, donde se nos habla acerca de la Torá, ¿verdad? Y de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y pues Pablo le llama, ¿verdad? A la entrega de la Torá en el monte Sinaí, le llama el ministerio de condenación, le llama también el ministerio de muerte, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser posible que Pablo está llamando a la entrega de la Torá el ministerio de muerte o el ministerio de condenación? De la misma manera, cuando estudiamos Gálatas, Pablo también dice que habla de los 2 pactos, ¿verdad? Del pacto antiguo y del pacto nuevo, y habla de Agar, ¿verdad? Porque habla de Sara y habla de Agar, y dice que una representa un pacto y el otro pacto, ¿verdad? Y dice que Agar representa al monte Sinaí, que da hijos de esclavitud. O sea, ¿por qué se da todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No porque la Torá sea mala, sino por la dureza del corazón de nuestros padres, que cuando se entregó la Torá en el monte Sinaí, por tener un corazón de piedra, ¿qué fue lo que pasó después de la entrega de la Torá? Hubieron cerca de 3,000 personas muertas. Muerte produjo la entrega de la Torá. ¿Por qué? El corazón, por la dureza del corazón nuestro, que es duro. Por eso el Eterno promete en el nuevo pacto cambiar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, y poner el espíritu del Mesías dentro de nosotros para que vivamos guardando su palabra. Sin el espíritu del Mesías estamos muertos. Sin el espíritu de su Hijo en nosotros no somos nada, no podríamos hacer absolutamente nada. Por esta razón, cuando Pablo, vean ustedes acá,
está diciendo, ¿verdad? En el verso 7, ¿verdad? Donde dice que si no es, ¿verdad? Por la ley, él no conociera el mandamiento que dice, no codiciarás. Vamos a seguir con el verso 8. Estamos en Romanos capítulo 7 y verso 8. Dice así: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, oiga, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es la Torá la que le da vida al pecado, porque la Torá es la que me dice. Si, por ejemplo, hablamos de las leyes de tránsito, ¿qué es lo que le da vida a que haya una esquela, una infracción? Pues que hayan leyes vigentes. Si no hay semáforos, si no hay todas las señalizaciones de tránsito correspondientes, pues tampoco hubieran esquelas. Pero cuando ponen, ¿verdad?, las leyes de tránsito, pues obviamente van a existir esquelas, ¿no? Van a existir esquelas. Entonces, dice Pablo acá: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, cuando la Torá, oiga, cuando la Torá del Eterno viene a nuestras vidas, o sea, digo a través del Mesías, porque de eso habla el nuevo pacto, ahora para nosotros el hecho de guardar, viviendo, o sea, de vivir guardando la Torá, fíjense bien, eso hace que decir, ¿cómo explicarles? Como el hecho de ir, digamos, en una carretera, ¿verdad? Y ¿cómo vamos a hacer para que no me pongan infracciones? ¿Cómo voy a hacer para que no haya infracciones? ¿Cómo voy a hacer para no tener accidentes? Bueno, lo principal que debemos de hacer es observar las leyes de tránsito y guardarlas, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me paso un semáforo en rojo? Bueno, pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Una de ellas, ¿verdad?, la menos peor, es de que me vea un policía y me ponga una esquela. Esa es la menos peor. Pero la peor de todas es que por pasarme el semáforo en rojo voy a tener un accidente donde, pues, si es posible, ¿verdad?, se puede perder nuestra vida o la vida de otras personas, ¿verdad? ¿Por qué? Por infringir las leyes. Entonces, cuando el Mesías pone la Torá en nosotros, ¿verdad?, en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué sucede? No, nosotros vamos en la vida y vamos respetando sus mandamientos, guardando sus mandamientos, guardando su palabra por medio del amor y la fe. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está queriéndonos decir acá? Vamos a seguir con el verso 9. Dice: yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, estamos hablando cuando Pablo era niño, o sea, un niño. Acuérdense que los niños, ellos no saben, ¿no? Dice la palabra que inclusive el corazón del hombre comienza a ser malo desde su juventud, ¿verdad? Ya por ahí cuando comienza la adolescencia, 12, 13 años, ya la malicia, entramos a la pubertad, van habiendo cambios en nuestro cuerpo, ahí es donde comienza ya la situación un poco diferente, ¿verdad? Entonces dice Pablo: yo sin la ley viví algún tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé, verso 10, y hallé que el mismo mandamiento, ojo con esto, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ojo con esto, atención, voy a repetir el pasaje. Y hallé que el mismo mandamiento, oiga bien, que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo es eso? Que el mandamiento es para vida y a mí me va a resultar para muerte. Bueno, sencillo. Es muy sencillo entender esto. El mandamiento, cualquier mandamiento que el Eterno da, lleva vida y lleva muerte. El Eterno dice: pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Sin embargo, nos dice: escojan la vida. Nosotros podemos escoger la vida o podemos escoger la muerte. Ahora, el mandamiento tiene el propósito de darme vida. Es como un padre, ¿verdad?, que ponga reglas en su casa con sus hijos. Mira, hijo, si haces esto, ¿verdad?,
haces esto y lo otro, pues al final, ¿verdad? Te voy a dar un premio, qué sé yo. Pero, digamos, el premio es como decir, da vida, el hecho de que sea obediente. Pero ¿qué sucede si el hijo comienza a desobedecer? ¿Qué sucede cuando el hijo comienza a desobedecer al padre? Pues entonces, ¿qué va a producir el mandamiento del padre? Castigo. Castigo. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas bien. Y el padre, ¿por qué el padre puede poner reglas en la casa? Porque ama a su hijo, porque no lo ama, porque lo ama. Porque quiere que a su hijo le vaya bien en la vida. Como le dice uno a los hijos, mira, si vos, cuando vos vas, yo ya vengo. Pues obviamente el Eterno, imagínense el Eterno con nosotros. El Eterno no nos puede ni decir así, porque el Eterno es, o sea, nosotros solamente, yo puedo, ni siquiera, aquí tengo una pared detrás de mí. Ni siquiera sé qué está pasando atrás de esta pared. Así, ni siquiera sé qué está pasando a escasos 2 centímetros después de la pared, no sé. El Eterno sí sabe. Atrás de mí también tengo otra pared, tampoco sé qué está pasando, menos allá y menos en ningún lado. Hasta aquí puedo llegar yo. El Eterno lo mira desde una óptica mucho más grande. Y Él conoce perfectamente todo. Por esta razón, al darnos los mandamientos, lo que el Eterno pretende es darnos vida. Darnos vida. Ahora, el punto es, ¿verdad?, de que aún conociendo la Torá, ¿verdad?, pues Pablo está diciendo acá, el mandamiento era para vida, pero a mí me produjo muerte. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es la carne. El problema está en nosotros, en la dureza del corazón, ¿verdad? Y este fue el problema del primer pacto que el Eterno hizo con nuestro pueblo Israel. Ese fue el problema. El libro de Hebreos, capítulo 8, dice que el primer pacto tenía un defecto. Sí, un defecto. Que si no hubiese sido por ese defecto, no se hubiese procurado lugar para un pacto nuevo. ¿Cuál fue ese defecto que tuvo el antiguo pacto? No en la Torá, porque la Torá del Eterno es perfecta. La Torá del Eterno es santa, justa y buena. El problema estuvo en nuestro pueblo y en la dureza del corazón. Por esta razón, en el nuevo pacto, ¿verdad?, lo que venimos hablando es de que lo que el Eterno haría en el nuevo pacto es no quitar la Torá, porque la Torá es perfecta, sino quitar el corazón de piedra que teníamos nosotros y darnos un corazón de carne y darnos el espíritu de su Hijo. ¿Para qué? Para que pudiésemos, para que el mandamiento no nos mate. Porque Pablo dice acá, el mandamiento que es para vida. Voy a poner un ejemplo. Si el mandamiento me dice no hurtarás, ¿cuál es el objetivo? ¿Darme vida o darme muerte? No, darme vida. Si yo no hurto, si yo no robo, pues me va a ir bien en la vida. Pero ¿qué pasa cuando yo comienzo a robar? Cuando yo comienzo a tomar lo que no es mío. Va a venir bendición. No, pues va a venir muerte. ¿Por qué? Porque no estoy guardando el mandamiento. Va a venir muerte. ¿Y por qué no lo estoy guardando? Porque la carne me impulsó a no guardarlo. La carne no es que, o sea, necesito eso, no necesito. Pero cuando el espíritu de su Hijo, del Mesías, vive en nosotros, no. Lo que es del Eterno, lo que es mío, o lo que es de la otra persona, de otra persona, y esto es mío. O sea, sabemos lo que es nuestro, y no vamos a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de su Hijo en nosotros. Entonces, dice Pablo, de manera, verso 12, que la Torá a la verdad es santa, oiga, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la Torá es santa. El problema no está en la Torá, el problema está en el ser humano, en nosotros. Y eso es lo que el Eterno, fíjense bien, hizo. Y esto es una de las cosas más maravillosas que yo he logrado entender. Y como esto es así, ¿verdad? Que lo que uno entiende, uno quiere que los demás también podamos comprender esto. El problema estaba en nosotros. Y esta fue la razón por la cual el Eterno envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para condenar al pecado en la carne. Así es. Para que nuestro cuerpo, este cuerpo que estaba viciado conforme a los deseos de error, que nos impulsa a una enemistad con Dios, con el Eterno, se muriera, ya no estuviera presente. Y quitarnos ese corazón duro de piedra y darnos un corazón sensible, un corazón de carne. Y una vez teniendo ese corazón de carne, ese corazón sensible, y teniendo el espíritu de su Hijo,
ahora sí pudiésemos vivir en santidad y en obediencia guardando su Torah. Eso es todo. Todos los problemas ocasionados antiguamente, cuando uno lee el Antiguo Testamento, el Tanakh, todos los problemas son por no obedecer. Todos los problemas. Comenzando desde Adán. ¿Por qué sacaron a Adán y Eva? Por desobediencia. ¿Por qué el Eterno expulsó a nuestro pueblo de la tierra? Por desobediencia. ¿Por qué se destruyeron los templos? Por desobediencia. Todo. O sea, todo ha sido por desobediencia. ¿Y desobediencia a qué? A la ley de Dios, a la Torah. Por desobediencia a la Torah. Ese ha sido todo el problema. Y muchas veces seguimos, ¿verdad? En esa misma... Bueno, el Eterno hoy pues nos está alumbrando y quiere que nosotros alumbremos también a otros para que le llevemos la luz de la palabra, para que le llevemos la luz de la Torah y que también las otras personas conozcan el verdadero evangelio, la verdadera razón por la cual el Mesías vino a morir, la verdadera razón por la cual el Mesías nos dio vida. Cuando nosotros tenemos vida, somos obedientes. Entonces dice el Eterno, ¿verdad? En aquellos tiempos, que siempre se refiere a los días finales, ¿verdad? Hay muchos pasajes donde habla, y en aquellos tiempos, dice uno de ellos, ¿verdad? Cuando el Eterno derrame su espíritu, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Cuando les dé un espíritu nuevo, cuando les dé un corazón nuevo, ¿verdad? Cuando anden en pos de mí, cuando guarden mis mandamientos, cuando guarden mis ordenanzas. Solo entonces nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Elohim. Solo entonces. ¿Qué nos va a llevar a eso? Bueno, la obediencia. La obediencia. No hay otra cosa. Obediencia. La misma palabra dice, obediencia quiero y no sacrificios. Obediencia. Todo está en obedecer y en desobedecer. Obedecemos, nos va a ir bien. Desobedecemos, nos va a ir mal. Así nos dijo el Eterno allá en la Torá, en Deuteronomio 28, desobedecimos y nos fue mal. Ahora el Eterno vuelve a hacer un nuevo pacto, pero ahora nos da su ayuda a través de su Espíritu, ¿verdad? Y ahora nos ayuda, envía su Espíritu para que ahora nosotros sí podamos, no por nosotros mismos, sino con la ayuda de su Espíritu, o del Espíritu del Mesías dentro de nuestras vidas. Vamos a continuar. Verso 13. Estamos en Romanos, capítulo 7 y verso 13. Dice de la siguiente manera: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, una cosa buena, muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahora vea lo que dice el verso 14. Porque sabemos que la ley, es decir, la Torah, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo comienza a ponerse él en el lugar de una persona que no ha nacido de nuevo. Él aquí se está poniendo en una persona carnal. No es que Pablo fuese él, o sea, que él está diciendo que él es carnal. No, si él fuese carnal y todo lo que dice ahí, tendríamos gran problema. Pablo no tendría dominio propio, Pablo no tendría ninguno de los frutos del Espíritu. Aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es, él se está poniendo en el lugar de una persona que no ha nacido de nuevo. Y vean lo que dice: porque sabemos que la ley es espiritual. La Torah, oigan, la ley de Dios, la Torah es espiritual, es de arriba, es espiritual, la Torah es espiritual. Mas yo, ¿quién yo? El hombre que no ha nacido de nuevo, sino el hombre carnal. Dice, ese hombre que no ha nacido de nuevo es carnal, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, yo soy carnal, o sea, una persona carnal, y la Torah es espiritual. Eso lo hemos explicado varias veces. O sea, ¿cómo va a engranar eso? ¿Cómo va a engranar si no, o sea,
lo espiritual está elevado. Está elevado lo espiritual y lo carnal está por aquí abajo. ¿Cómo va a tener esta sintonía? ¿Cómo va a tener esta sintonía? No puede. ¿Por qué? Porque está así, ve. La carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Entonces, ¿qué sucede? La palabra misma nos dice que el hombre natural, o sea, el hombre carnal, el hombre nacido de mujer, no percibe, oiga bien, no percibe las cosas del espíritu. Y yo creo que vamos a ver el pasaje mejor. Vamos a buscar el pasaje para que lo agreguemos ahí a la lista de la enseñanza. Primera de Corintios, vamos a ver, capítulo 2, vamos a ver, Primera de Corintios 2, 14. Primera de Corintios 2:14. Vean lo que dice la palabra, vamos a ver. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Oiga, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es el hombre carnal. El hombre carnal. El hombre nacido de mujer que venimos viendo. Aquel que trae por herencia la naturaleza caída y pecaminosa de Adán, del primer Adán. Entonces, ese hombre no percibe, oiga, no percibe las cosas que son del Espíritu del Eterno. No percibe. No percibe. Es como cuando a alguien se le ha ido el olfato y no siente olores, no percibe. No percibe. No siente nada. O sea, lo mismo es acá. Dice acá que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él, oiga bien, son locura. Las cosas de arriba son locura, no le importan. Y no las puede entender. Esto es una cosa que increíble, ¿no? Mientras una persona sea carnal, no podrá entender las cosas del Espíritu. No podrá entenderlas. Cuando Daniel decía, en aquellos tiempos, dice, los entendidos entenderán. Así dice, los entendidos entenderán. Entonces, pero, ¿quién es una persona? Pareciera como que si todo fuese, pues, predestinado, ¿no? Pero fíjense que acá, pues, tanto la predestinación como el libre albedrío existen. Claro, la palabra dice, los entendidos entenderán. En este caso, nosotros hoy en día podemos dejar de ser hombres naturales, hombres carnales, ¿verdad? Y aprovechar la oportunidad que el Eterno nos da. ¿Para qué? Para ser hombres espirituales y mujeres espirituales. Yeshua le dijo a le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces necesitamos el nuevo nacimiento. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. ¿Para qué? Para que las cosas de arriba, para que la Torah no sea para nosotros locura. No sea locura, porque eso es lo que dice acá. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y eso es lo que dice acá en Romanos 7:14, donde nos hemos quedado. Y lo voy a repetir. Porque sabemos que la Torah es espiritual. Mas yo, el hombre carnal, el hombre nacido de mujer, mas yo soy carnal, venido al pecado. Ahí está el problema. Mientras yo siga siendo carnal, mientras yo no nazca de nuevo del agua y del Espíritu,
¿Qué sucede? Pues la Torah va a seguir la Torah va a seguir para mí siendo locura. Cosa para antes. Eso es para los judíos, eso es para Israel, eso para mí no es. Necesitamos de verdad quitarnos todo prejuicio. Necesitamos de verdad hacer de lado, darle a nuestro Padre ese corazón de piedra. Cuando Él nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Cuando Él nos dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y aceptar el corazón que Él nos está dando. Un corazón sensible a su palabra. Un corazón y un espíritu nuevo. Esas son las mejores promesas del nuevo pacto. Que ahora, hoy por hoy, están accesibles a cada uno de nosotros. Si nosotros queremos. ¿Por qué? Porque ya el Eterno lo hizo todo. El Mesías, o sea, ya todo. Más no pudo haber dado nuestro Padre. Nuestro Mesías se dio a sí mismo y nuestro Padre dio a su Hijo. Más no se pudo hacer. Ya Él ha hecho todo. Ahora está en usted y está en mí. Por esta razón el apóstol Pablo, ¿verdad? Está en esta oportunidad, pues nos está inquietando, ¿verdad? Nos está diciendo o dando en el centro, ¿no? Para que nosotros de verdad pues hagamos un análisis de nuestra vida y hagamos las cosas bien. Vamos a seguir. Verso 15, 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Está hablando del hombre carnal. El hombre carnal lo que hace no lo entiende. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿verdad? El día de ayer hablábamos de eso. Y hoy igual, ¿verdad? Les acabo de mencionar el ejemplo de preguntarle a una persona qué es mejor, leer la Biblia 2 horas o ir a ver una película 2 horas. Pues la mayoría de gente va a decir leer la Biblia 2 horas. Y yo se lo he hecho a muchas personas así, ¿verdad? En reuniones. La Biblia 2 horas. Pero ya a las horas de las horas no se van a leer la Biblia 2 horas, prefieren ver una película 2 horas. Entonces, ¿qué sucede? La mente es lo correcto, pero al momento de llevar a cabo lo que mi mente me dice que es correcto, fallo. ¿Por qué? Porque le gana la carne. La carne. Entonces hago lo que la carne dice, pasando sobre lo que mi mente me dice que es correcto. Y ahí es donde pasa de que la conciencia se rompe de una persona, ¿verdad? Porque comienza con poco, pero la conciencia puede terminar cuando viene la gente, fulano de tal es un inconsciente, cuando hace cosas malas. O sea, que no tiene conciencia, ¿verdad? Entonces, nosotros que estamos conscientes de ciertas cosas, pero aunque estamos conscientes de qué es lo bueno y qué es lo malo, ni siquiera de las cosas que tenemos, o sea, hay muchas cosas. Cuando uno no conoce la Torah como debe de conocerla, ya uno tiene esa ley de la cual hablábamos en el capítulo 2, si no me equivoco, de Romanos, que todos venimos con esa ley natural, que sabemos discernir entre qué cosas, por lo menos qué es bueno y qué es malo. O sea, el mundo allá afuera sabe que matar es malo, sabe que robar es malo. Esas cosas, ya venimos con eso. Pero, ¿qué sucede? Pues no importa o no basta que alguien sepa que robar es malo, no hubieran ladrones. Y no crean que ladrones solamente son las personas que no estudian, ¿no? Hay muchos ladrones muy estudiados, y hay muchas veces que quizás son los más grandes, los que más estudian y los que tienen muchas carreras, y que no basta simplemente con el hecho de ser así, ¿verdad? Inteligente humanamente hablando. No basta con el hecho de saber. El conocimiento de abajo no sirve para mucho. Si no, pues acordémonos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo del holocausto de Hashoah, cuando 6 millones de judíos, ¿verdad?, juntamente también con otro tipo de personas, fueron llevadas a las cámaras de gases. ¿Quiénes eran los que hacían experimentos con ellos? El famoso doctor Mengele. ¿Quiénes eran los que hacían experimentos? ¿Quiénes? Eran personas preparadas. Habían enfermeras, habían doctores, habían los que hicieron los campos y todo eso, había ingeniería.
allá había de todo. O sea, el ser humano, fíjense bien, preparado, pero preparado para hacer lo malo. Y lo mismo pasa hoy en día. La gente que sabe, ¿verdad? Es decir, que es inteligente así, para las cosas materiales, pero ¿qué pasa? Se vende. Y ahí es donde tenemos la corrupción en todos lados. Y por eso me gusta mucho aquel pasaje de la Torá donde dice: no recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los justos y pervierte las palabras de los sabios. Ya las cosas ya se ven de otra manera. Entonces no basta solamente con el hecho de saber, no basta solamente con el hecho de conocer, porque si solamente nosotros estamos viviendo o estamos queriendo conocer la Torá solamente por conocerla, yo le invito a que mejor ya no conozcamos. Perdón. ¿Sabe por qué? Porque entre más nosotros conocemos y nosotros no le damos de verdad nuestra vida al Eterno para que Él haga un trabajo en nosotros, lo que está haciendo el conocimiento que usted y yo estamos adquiriendo es condenándonos más. Porque al que más se le da, más se le va a pedir cuenta. Necesitamos el Espíritu del Mesías en nuestras vidas para que lo que conozcamos lo vayamos poniendo en práctica y podamos ser el reflejo y podamos ser la luz del mundo y podamos ser la sal de la tierra y podamos ser la esperanza de millones de personas que viven sin esperanza. El mundo se está yendo a pique. La gente se está yendo sin conocer al Eterno. ¿Y sabe por qué? Muchas veces porque usted y yo no hacemos nada. Perdónenme. Porque solamente conocemos. Y no basta solamente con conocer. Dice su palabra: ¿y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie les enseña? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, la shalom, las buenas nuevas, la besorá, el evangelio de verdad de Yeshua. Si usted y yo no somos luz, si usted y yo no hablamos, las piedras hablarán, dice la palabra. Tenemos nosotros una gran bendición. El Eterno nos ha servido en bandeja de plata su palabra, pero también a la misma vez tenemos responsabilidades. Somos luz. No pongamos nuestra luz debajo de la hamaca, debajo de la cama, debajo de la mesa. Pongamos nuestra luz en un lugar alto. No lo digo yo, lo dijo nuestro amado Maestro, para que alumbre a los hombres y conozcan lo que hemos recibido por misericordia. ¿Sabe? Ese debe de ser nuestro anhelo. Ese debe de ser nuestro sueño. Porque el día que nosotros nos presentemos delante del Eterno, porque todos hemos de presentarnos delante del gran juez de toda la tierra, y lo único que podemos presentarle, que puede ser eterno, son las almas de las personas en las cuales nosotros influimos para bien y se salvaron. Es lo único que podemos presentarle. De ahí nada más. Nada más. Nuestro Mesías decía en cierto momento: mayores obras que estas haréis. Yo me pongo a pensar, mayores obras. Más que levantar a un paralítico, más que darle la vista a un ciego, más que resucitar a un muerto 4 días y que ya Yedía, Lázaro. Y Yeshua dijo: mayores obras que estas. Y yo digo mayores, pero es que yo nunca he levantado a un muerto. Y yo, ¿qué pasa con la palabra? No. ¿Qué es mayor? ¿Sabe qué es mayor? Levantar un hueso seco. Es darle vida a las personas. Darle vida. Cuando llevamos el evangelio de la verdad, de la Torah, del Mesías, estamos dándole vida a las personas. No vida solamente para este mundo, sino vida para el otro. Esta vida en la cual estamos, llamada Olam Hazé, es corta. Es corta, es cortita. La que importa es la que viene. Tendríamos que estar dispuestos a dar nuestra vida por llevar el evangelio de Yeshua a las naciones. ¿Y sabe qué es lo que dijo Yeshua? El que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Y el que hallara su vida aquí, la perderá. Entonces eso es para
Es para pensarlo. Es para pensarlo muchas veces, principalmente, ¿verdad? Cuando vivimos en tiempos donde, si antes se dijo que los tiempos eran malos, yo no sé cómo llamarle a estos tiempos. Tiempos. Vemos personas que ¿cómo decir? Solamente en esta semana, personas que yo he conocido y pues cerca de 3 o 4 personas y se murió, así. Entonces solamente me queda lo de la mente. Me recuerdo cuando ya no está, se fue. ¿Qué después de que la persona se va? Pues bueno, hoy en esos tiempos ni se puede nivelar a nadie, o sea, la gente que directamente al cementerio. Se acabó, ahí se acabó todo, feneció todo, se acabó. Bueno, ¿quiénes son los que nos van a recordar? Digamos, cuando una persona fallece, pues los familiares, ¿verdad? O sea, recordamos a la persona, ¿verdad? La recordamos en vida, la amamos. Pero cuando nosotros nos vayamos, ¿quiénes se van a acordar de esta persona? Pues quizás nuestros nietos se van a acordar del abuelo. Pero cuando mueran 2, 3 generaciones, ¿quién se va a acordar de esa persona? ¿Quién? Si yo ya no me acuerdo, si usted me pregunta cómo se llamaba mi bisabuelo, no sé ni dónde vivía, ni cómo se llamaba, ni nada. Ya no sé, nada. Mi bisabuelo. Con que ni mi abuelo me recuerdo bien casi. Solo escasamente conocí a un abuelo a la edad de 3 años. De ahí no recuerdo más. Mucho menos que me pregunten más allá. El único, oiga bien, el único que nos puede recordar es Yeshua, porque dice la palabra que el Eterno ha dado al Hijo, ¿verdad?, la autoridad para la resurrección de los muertos. Si nuestros nombres están en el libro de la vida, ahí vamos a ser recordados para bien. Y cuando suene la trompeta, la final trompeta o el shofar final, ahí, pues si estamos en vida, qué bueno sería porque no veríamos muerte. Dijo Pablo, no todos moriréis, os digo un secreto. Bueno, qué bueno sería. Pero si no, pues vamos a escuchar la voz del shofar y nos vamos a levantar en medio de la tierra. A recibir, ¿qué cosa? La corona de gloria. La corona que el Eterno tiene preparado para todos que luchamos la buena batalla. Y esa es la invitación para todos nosotros. Qué lindo es cuando nosotros podemos decir las palabras de Pablo: para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Eso es maravilloso, es lindo eso. Vamos a seguir leyendo. Dice, vamos a leer el verso 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Estamos en Romanos 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Oiga, repito, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Repito, este no es Pablo. No es Pablo el que está diciendo de que él hace las cosas al revés, sino que Pablo se está poniendo en el lugar de una persona que no ha nacido de nuevo. Pablo se está poniendo en el lugar de una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, que está en mí, o el mal que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre carnal, aquí está el pecado. Aquí tenemos dentro de nosotros la herencia del primer Adán, cuando no hemos nacido de nuevo. Ahora tenemos la invitación a nacer de nuevo. Pero mientras nosotros no nacemos de nuevo, somos personas carnales que hemos heredado la naturaleza caída de Adán, vendidos al pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa naturaleza caída? Pues
El mal que no quiero, eso hago lo que no quiero y lo que no quiero, hago. La mente. Usted quiere hacer cosas buenas, pero no las puede hacer. Y sin embargo, lo que no quiere hacer bueno, eso termina haciendo. Entonces, ¿quién gana? Pues, ¿quién manda? Manda la carne. La mente no, solamente se queda lamentándose. La mente solamente se queda con remordimiento de conciencia. Porque hizo lo malo. Porque hizo lo que sabía que estaba malo. Nada más. Y después la conciencia se rompe y después ya hay personas que ya no tienen ni remordimiento de conciencia. Yo creo que ni de conciencia tienen. Ya cuando alguien ya hace las cosas ya muy mal, ¿verdad? Cuando ha llegado al nivel 49, así hablan los sabios de Israel cuando nuestro pueblo estaba en Egipto, hablan de los niveles de maldad y hablan de que si hubiesen llegado al nivel 50 ya no hubiese podido. 50 es lo más peor de todo, al 49 llegaron. Entonces, para que nosotros podamos decirle, o sea, todo es esto, miren, la carne y la mente. El día en que la carne, oiga, si la carne hace lo que la mente le dice, no hagas eso, y la carne lo hace, pues somos hombres carnales y mujeres carnales. Gana esto. Pero cuando la mente le dice no, y la carne le dice sí, y usted hace lo que la mente le dice, entonces ahí ya vamos. Ahí el Mesías va comenzando a hacer la obra en nosotros. ¿Por qué? Porque ya la mente está dominando a la carne. La mente dice, por eso es que lo primero que el Eterno hace en el nuevo pacto es pondré la Torah en su mente. Lo conocemos a él. Porque si no hay conocimiento de la Torah, o si no hay conocimiento de la verdad completa, entonces vamos a hacer lo que la mente cree que es verdad. Y pues obviamente la mente del hombre sin la Torah, es como dice la palabra, no estribes en tu propia prudencia. Porque el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces yo puedo estar bien cuerdo, ¿verdad? Y pues obviamente llamarle malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y mi mente me dice que esto es bueno y la carne se sujeta, pero es malo. Entonces no funciona. Entonces, ¿qué necesito? La instrucción de la Torah. Para que la Torah me diga que eso es bueno o que eso es malo. Eso se va a mi mente, le ordena a mi cuerpo. Eso es todo, ¿verdad? Por eso es de que necesitamos la Torah y la guía del Eterno. Sin la guía del Eterno, por eso dice, pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Y luego nos dice, escoge la vida. Y uno dice, bueno, si me está diciendo que escoge la vida y la muerte, pues yo no voy a escoger la muerte. Parece que está de más que me diga escoge la vida. No, el problema es que a mí me ponen la vida y la muerte y yo, así, el hombre, sin la guía del Eterno, que me está diciendo escoge la vida, me pongo delante de ti la vida y la muerte, y agarro la muerte, pensando que es la vida. Necesito la guía de la Torah. Necesito que el Eterno me diga qué es vida y qué es muerte, porque yo no puedo identificar solo qué es vida y qué es muerte. A lo bueno le voy a llamar malo, y a lo malo le voy a llamar bueno. La vida y la muerte, me dice el Eterno. Aquí está la vida y la muerte. Pero yo no sé cuál de las dos es, ¿verdad? Si yo agarro la que yo considero que, esta vez me creo que es vida. No, tengo que preguntarle a él, ¿cuál es vida? La vida para que viva. Esta es la vida. Entonces necesito de la instrucción de él. ¿Para qué? Para que en mi mente esté la Torah y ahora yo pueda, una vez que mi mente conoce la verdad, ahora mi mente, con ayuda del Espíritu del Mesías en mí, mi mente decida obedecer la Torah por amor y por fe, y mi cuerpo está crucificado. Ya no tiene arte, no manda mi cuerpo, no manda la carne. Entonces yo digo, me preguntan algo, mire, ¿qué es mejor? ¿Orar o qué? ¿O ver pues orar, y lo hago, ¿por qué? Porque mi mente me dijo que eso es. Y es ahí, fíjense bien, es ahí cuando el Eterno comienza a hacer ese cambio. Y eso es todo lo que Pablo está hablando acá en esta carta.
Vamos a seguir. Dice el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Estamos en Romanos 7. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En mí, aquí. La carne. La carne que es inclinada a hacer lo malo. Porque según el hombre interior, oiga, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, me deleito en la Torah. Tenemos la Torah, pero no basta solamente eso, porque la Torah no solamente tiene que estar en la mente. Por eso es de que el nuevo pacto tiene una promesa: yo pondré la Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Si solamente tenemos la Torah en la mente, nos deleitamos, ¿verdad? Y después, al momento de que nos toca llevar a la práctica lo que hemos aprendido, no lo podemos llevar. Entonces, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, me deleito en la Torah, pero veo otra ley en mis miembros. Esta es la ley del pecado, que se revela contra la ley de mi mente, o sea, contra la Torah que el Eterno está poniendo en mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oiga, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim, gracias doy a Dios. Por Yeshua HaMashiach, pues Él es la solución a este problema. Adón nuestro. Oiga, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, a la Torah, y con la carne a la ley del pecado. O sea, el hombre natural, fíjense bien, el hombre natural puede llegar a lo mucho con la Torah, pero sin el Mesías y sin su espíritu, a conocer. Aquí a la mente puede llegar la Torah, hasta la mente, conocer. Pero ¿qué es lo que va a pasar si solamente la Torah está en mi mente? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a servir con la mente al Eterno y con la carne al pecado. No pasamos de ahí. No pasamos de ahí. Necesitamos que la Torah se escriba en nuestro corazón y que tengamos el espíritu de su Hijo en nosotros. Si solamente yo quiero conocer la Torah, ¿verdad?, sin el espíritu del Mesías, sí, yo puedo conocer la Torah y saber qué es bueno y qué es malo, pero que yo voy a vivir conforme a lo que el Eterno quiere es mentira. Voy a conocer la Torah, voy a saber qué es bueno, voy a llenarme más de conocimiento de qué cosas son buenas y qué cosas son malas, pero voy a traer para mí mayor condenación. Y eso es lo que quería Pablo, por ejemplo, a los Gálatas. Lo que no quería que los Gálatas hicieran, que negaran al Mesías, porque al negar al Mesías estaban negando el espíritu de su Hijo en ellos, y estaban queriendo entrar a guardar la Torah sin el espíritu del Mesías. O sea, se llenan de conocimiento de la Torah para ver qué cosas son buenas, qué son malas, pero ¿qué importa si yo sé qué cosas son buenas y son malas si no soy capaz de poder hacer lo que la Torah me está pidiendo? Solamente es conocimiento que envanece nada más. ¿Envanece por qué? Porque yo voy fulano de tal, el doctor en la ley, ¿cómo sabe? Sabe mucho. ¿Qué importa? He dicho, una computadora, un celular de esos bien sabe más que nosotros. Y el internet del Google sabe más que nosotros. Si hablamos de conocimiento, no solamente el conocimiento sin práctica, el conocimiento sin llevar a cabo el mandamiento, sin llegar a la práctica, la Torah, eso no sirve. No sirve. Necesitamos vivir la Torah. Necesitamos vivir la Torah, y para eso necesitamos el espíritu de su Hijo en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia es de que el Eterno, hoy por hoy, tiene sus brazos abiertos y nos está diciendo: vengan a mí. Yeshua dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que para solventar este problema
el Padre envió a su Hijo a morir por todos nosotros, para llevar consigo la carne con el pecado, crucificarlo y llevárselo hasta la muerte y luego resucitar para darnos su espíritu, porque Él venció la carne y el pecado a nosotros, para que andemos en nueva vida. Y de esa manera podemos alcanzar lo que Él ha preparado para los que le aman. Pronto, dijo Yeshua, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno de acuerdo a su obra. Bueno, terminamos el capítulo 7. El Eterno permita, el próximo miércoles vamos a continuar con la 9ª parte, así es, de la carta a los romanos, ¿verdad? Así que el próximo miércoles vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Romanos y pues el próximo lunes, ¿verdad? Creería yo que 3:45, 4 de la tarde, yo les pongo el anuncio, vamos a continuar con el tema que tenemos pendiente, que es el tema del ayuno, el ayuno en la Biblia. Así que vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos tu palabra de verdad. Gracias por tu Torah, gracias por darnos a nuestro amado Mesías, Yeshua. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque nos ofreces tu Torah para ponerla en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Cámbianos, Padre, por favor, cambia nuestra vida. Queremos servirte, Padre, solamente a ti. Por favor, tú eres el dueño, Padre. Ponemos a disposición nuestra mente y nuestro corazón. Todo lo que tú quieras, Padre, es lo que nosotros queremos hacer, porque sabemos que ahora la vida no nos pertenece, te pertenece a ti. Tú eres nuestro dueño. Guíanos, enséñanos, llévanos, Padre, a través de tu palabra, muéstranos tu palabra, enséñanos a través de nuestros hijos, a través de las personas que nos rodean. Danos la humildad necesaria para hacernos pequeños y a ver a los demás, Padre, como tú los miras, Padre. Por favor, te pedimos que nos ayudes, Padre bendito. Necesitamos tu revelación, porque sin la revelación de tu palabra y tu Santo Espíritu y el Espíritu de tu Hijo, nosotros no somos absolutamente nada, Padre. Por favor, ten misericordia, viva tu obra, Padre, en medio de los tiempos, hazla conocer y en tu ira, Padre. Acuérdate de tu misericordia. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos a los hermanos que están enfermos. Tú conoces, Padre, sus situaciones. Llega donde ellos están, Padre. Hermano Mario Jiménez, hermana Rosita, mi hermana Alicia, Polanco. Yo sé que hay más hermanos. Hermano Ignacio, que sufre un cuadro de cáncer. Hermana Blanquita también acá en Merliot, Padre. Y hay otros hermanos, yo sé que mis hermanos tienen otros en sus mentes que también ellos están pidiendo. Apártalos y guárdalos de toda cosa mala. Mi hermano José, mi hermana Melissa, el hijo que está dentro de su vientre también, Padre. Guárdalo, Padre. También a su hijo, Padre, también. Por favor, a José Adrián. Gracias, Padre, por tu palabra. Guarda cada familia, Padre, aquí conectada. Por favor, bendícelos, Padre. Guárdalos. Son tantos, Padre, los que yo tengo en mi mente, Padre. Por favor, te pido que les guardes en gran manera. La familia Urquiza allá en Estados Unidos, guárdalos, Padre. Protégelos. Por favor, hermano Héctor, acá. Héctor López y su familia también, Padre. Guarda nuestras familias. Protégenos de toda cosa mala, Padre. Por favor, de verdad que no somos dignos, Padre, pero por favor, en el nombre de Yeshua, que nuestra oración, que nuestra tefilá llegue delante de ti. En el nombre de Yeshua, elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén. Bien, hermanos, una vez más les doy las gracias por estar conmigo, ¿verdad? Y por haberse mantenido a lo largo de lo que es este tiempo, ¿verdad? De meditación. Deseo que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde en gran manera. Y si el Eterno permite, nos vemos el próximo lunes. Shalom. Shalom Alejem. Shalom Ubrasgot. Shalom y bendiciones. Que el Eterno me los bendiga y me los